El capítulo 239 del manga Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que ya sabemos que es la secuela de The Seven Deadly Sins y que lleva este título tan contundente de Sangre de Expiación. Un título que le viene como anillo al dedo, la verdad. Desde luego. Y para desentrañar todo esto, hemos recopilado unas fuentes buenísimas. Tenemos un artículo súper detallado de Anime Explained que desmenuza todo el simbolismo religioso. También los registros de la wiki de fandom del manga para no perdernos con la mitología. Y bueno, por supuesto, las discusiones de la comunidad en los foros de Reddit. Ah, sí. Los foros han estado que arden. Madre mía, ya te digo. Sobre todo con las reacciones a las filtraciones de texto de FKS, que es uno de los informantes más fiables de este mundillo. Es que es fundamental incluir esas discusiones de la comunidad en nuestro análisis, porque nos demuestran cómo un solo capítulo de apenas 20 páginas ha logrado sacudir los cimientos de toda la obra. O sea, ha provocado unos debates intensísimos sobre moralidad, sobre liderazgo y sobre dónde están los límites del perdón. Pues religiosos, pero a la vez coqueteando con el terror puro. Así que, vale, vamos a desglosar esto, porque el arranque del capítulo ya nos deja sin aliento. Vemos al mismísimo rey Arthur Pendragon tomando una decisión drástica frente a Gawain, Percival y Tristán. Y menuda decisión. Sí, decide apuñalarse a sí mismo, en plan, para redimirse por haber desatado el caos y a esa entidad devoradora que es Kazpalug. Pero te confieso que cuando llegué a esta parte me quedé bastante atascada. Normal. Claro, porque Arthur se apuñala, entra Merlin en escena revelando un secreto guardado bajo llave y de repente la sangre de Arthur flota en el aire y forma una copa. A ver, entiendo que visualmente es una pasada, pero ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué una copa y qué tiene que ver esto con derrotar al caos? Pues es una excelente pregunta, la verdad. Porque toda esa estética tan grandilocuente oculta un mecanismo mágico súper complejo. Lo que Merlin revela ahí es que, aunque Arthur pierda su dominio sobre el caos, él sigue siendo el recipiente original, la vasija primigenia, por así decirlo. Ah, vale. Por lo tanto, resulta que su sangre es el único elemento en todo este universo que es capaz de anular la defensa absoluta del caos de forma permanente. Y es la única forma de matar a Kath. Físicamente, como decías, la sangre de Arthur se transforma en el Santo Grial. Ostras, claro. El simbolismo es directo. Súper directo. De hecho, las fuentes, sobre todo el análisis de Anime Explained, hacen mucho hincapié en esto. Subrayan que esto consolida a Arthur como una figura mesiánica. Fíjate que se perfora el costado, que es el lugar exacto de la herida sagrada en la tradición bíblica. La crucifixión, claro. Exacto. Y su sangre coalescente recrea el mito de la última cena. A partir de ahí, Merlin da la instrucción práctica. Dice que este grial de sangre debe llevarse a Dubs, el artesano gigante, para forjar nuevas armas, posiblemente nuevos tesoros sagrados. A ver si lo entiendo con una analogía. Es como descubrir de repente que en una partida de ajedrez el rey tiene la capacidad de fundirse a sí mismo. Y ese material fundido se convierte en las armas que los peones necesitan para ganar la partida. Bueno, es una analogía muy visual, sí, pero yo me atrevería a decir que a nivel narrativo se queda un poco coja. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, a ver, en un tablero de ajedrez las piezas no tienen voluntad ni memoria, no sufren. Aquí, el hecho de que el rey se convierta en un arma obliga a esos peones, que son chavales ya súper traumatizados, a cargar con el peso literal de su sacrificio. Es un peso moral, ¿sabes? No solo una táctica de combate. Ya, es verdad. Para entender cómo la sangre afecta al caos, no hay que pensar en ella solo como un metal para forjar espadas, sino más bien como un antídoto creado a partir del propio veneno. Un antídoto. Claro, porque él era el portador del caos. Entonces tiene sentido. Eso es. Al ser el recipiente original, su sangre contiene, digamos, los anticuerpos exactos para desmantelar las barreras de Kazpalug. O sea, ninguna espada normal funcionaría contra el caos. Necesitaban el código genético de la vasija para vulnerarlo. Me encanta cómo lo explicas, porque así todo tiene muchísimo sentido. Pero, claro, si nos metemos en los foros de Reddit, esta misma genialidad es lo que ha hecho que la comunidad monte en cólera contra el personaje de Merlin. Uf, sí. Le han caído palos por todas partes. Lógico, la gente está furiosa. A ver, si resulta que la sangre de Arthur era la solución, ¿por qué narices Merlin se cayó esto y esperó 18 años? Es que es mucho tiempo. Muchísimo. Han ocurrido tragedias horribles en todo ese tiempo.
En Reddit el debate está calientito. Unos dicen que Merlin es un recurso argumental conveniente, un plot device del autor, y otros dicen que es una negligencia atroz de su personaje. ¿Tú qué opinas de lo que dice la gente? Pues que es un debate súper justificado. Hay usuarios en Reddit que son muy analíticos y buscan la causalidad mágica detrás de esta espera. Su teoría principal es que el caos es una entidad demasiado inestable. Argumentan que para que ese antídoto funcionara, Kazpalugi necesitaba estar manifestado físicamente en el plano terrenal. Vale, o sea que no podía ser en cualquier momento. Exacto. Y además, hay otro factor clave, que son los portadores de esas armas. Quizás los pecados capitales originales no habrían podido empuñar armas hechas de caos sin corromperse. Requerían a esta nueva generación, los 4 jinetes, que tienen una resonancia mágica distinta. Claro, eso explicaría por qué hacer este ritual hace una década en Liones habría sido un desastre o directamente imposible. Efectivamente, a nivel de construcción de mundo tiene lógica. Pero claro, no podemos obviar la ética de Merlin. A lo largo de la historia, su pragmatismo siempre ha rozado una crueldad clínica, ¿verdad? Sí, siempre va lo suyo. Ella prioriza el gran plan, el panorama general, ignorando por completo el sufrimiento inmediato de la gente. Y eso es lo que frustra tanto a los lectores. La magia tendrá sus reglas, pero la frialdad de Merlin pone los pelos de punta. Y fíjate que esa frialdad nos sirve de puente perfecto para lo siguiente. Porque vale, toda esta magia divina resuelve cómo matar a Kazpalug. Pero aquí nos damos de bruces con la realidad. Un sacrificio mágico no borra de un plumazo el trauma de ver a tu rey apuñalarse. Las reacciones de los jinetes son súper dispares. Sí, es un choque brutal. Pasamos de la magia divina al coste humano directo. Exacto. Si miramos a Percival, por ejemplo, el pobre se queda en shock. Arthur se llama a sí mismo traidor, pero luego elogia a Varghese, el abuelo de Percival, diciendo que fue un espléndido caballero sagrado. Y claro, Percival rompe a llorar de orgullo en medio de todo este drama. Es una escena súper tierna y desgarradora a la vez. Totalmente. Pero luego tienes a Trista y el contraste es tremendo. Tristán aparece súper demacrado. En Reddit los fans no paraban de compararlo visualmente con Meliodas. Decían, en plan broma, que solo le faltaba decir su clásico sate, sate, sate. Sí, me reí mucho con esos comentarios. Pero fíjate, más allá del chiste visual, lo potente de Tristán aquí es su postura política. O sea, él regaña a Arthur. Sí, no se corta un pelo. Para nada. Le dice que un rey no tiene derecho a ser irresponsable. Y cuando Arthur intenta compararse con Meliodas, Tristán lo frena en seco y usa a su propio padre como el ejemplo perfecto de cómo no se debe gobernar. Ostras, eso es un zasca en toda regla a la generación anterior. Totalmente. Es que la lección aquí es que un rey mártir queda muy bonito para las leyendas, pero no sirve para gestionar un país. Y entre toda esta tensión también hay hueco para un reencuentro familiar. Merlin y Gawain. Merlin, esa mujer de hielo de la que hablábamos, de repente muestra emoción y abraza a su hija después de 18 años. Es un momento muy bonito, la verdad. Sí. Merlin le pide ver su verdadero rostro más a menudo y Gawain, para quitarle hierro al asunto, suelta esa broma de que su papá Escanor se enfadará. Es que es genial cómo el autor usa el humor ahí para humanizar a 2 personajes que suelen ser súper herméticos. Ya te digo, pero este calorcito humano nos dura poco, porque luego la cámara enfoca a Lancelot y ¡madre mía! Él es el rencor personificado. Se niega rotundamente a perdonar a Arthur y se marcha pensando en Guinevere. Y la comunidad de Reddit ha salido a defender a Lancelot a capa y espada. Y con razón, yo estoy totalmente de su lado en esto. Claro, la gente recuerda todo lo que ha pasado. El daño a Guinevere, lo de Jericho, la muerte de Jade. Todas esas vidas perdidas por la guerra del caos. Entonces yo me pregunto, y te lo lanzo a ti, ¿qué significa todo esto para la dinámica de este equipo? O sea, ¿el martirio de Arthur exige el perdón automático? Pues mira, yo creo que la negativa de Lancelot es lo que le da un realismo crudo imprescindible a esta historia de fantasía. El perdón no es automático. El sacrificio de Arthur soluciona el problema mágico, vale, pero no deshace el trauma de Lancelot ni resucita a sus muertos. Claro, las heridas emocionales siguen ahí. Exacto. Nos demuestra que estos chavales no son una mente colmena, tienen sus límites morales. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque mientras los héroes están en Camelot resolviendo sus dramas y forjando esperanzas con este santo grial, el manga nos transporta de vuelta a Lionés. Y nos da una falsa sensación de seguridad que francamente es el preludio de una pesadilla.
La que se avecina en esa escena. Vemos Lyonais recuperándose, los padres de Guinevere dando las gracias al Gilzonder, a Meliodas y Elizabeth. Todo parece estar en calma. Y entonces seguimos a un carruaje de refugiados hacia Cameliard. Van dos hermanitas y encuentran un gatito pequeño y adorable en el carro. Un gatito, sí. Qué inocente suena todo. Sí, las niñas hablan de esconderlo porque su padre odia a los gatos y temen que, con el hambre que hay, intente comérselo. Pero claro, de repente encuentran solo los zapatos del padre y descubren al dichoso gatito, que es Kaz-Palug en su forma original reducida, devorando el cadáver del hombre para recuperar su fuerza, claro. Es de un terror visceral. Como decías antes, roza el género slasher. Totalmente. A mí me recordó a una película de terror clásica, tipo Alien, ¿sabes? El monstruo coge la forma más inofensiva del mundo para ocultar a un parásito sanguinario. Y la ironía macabra del diálogo de las niñas, temiendo por el gato cuando el gato se estaba comiendo a su padre, es que te hiela la sangre. Es que el tono cambia radicalmente. En Reddit, los fans estaban flipando. Comparaban a este Kaz-Palug con villanos míticos. Por ejemplo, con el Cell de Dragon Ball en su primera fase. ¡Ostras! Es verdad, esa fase imperfecta en la que iba absorbiendo humanos para alcanzar su forma perfecta. La similitud es brutal. Exacto. Y claro, eso pone a los cuatro jinetes en la misma posición de tensión que tenía Trunks del futuro. Saben que hay un monstruo oculto haciéndose más fuerte con cada civil que devora. Ya no es una amenaza abstracta o cósmica, es un depredador animal actuando a nivel de calle. Y ojo, que algunos fans en los foros han llegado a teorizar un escenario todavía más oscuro. A ver qué te parece esto. Dicen que como Kaz está parasitando para recuperar poder, podría intentar tomar el control del cuerpo inmortal de Van. Madre mía, si eso llega a pasar sería una locura. Imagínate, Van tiene esa longevidad sobrehumana por la fuente de la juventud. Sería el recipiente perfecto para Kaz. Y claro, si eso ocurre, estarían obligando a Lancelot a enfrentarse a su propio padre poseído. Sería una tragedia griega en toda regla. Cambiaría el juego por completo. Porque claro, Lancelot, que es el que más rencor guarda y el que se niega a perdonar, tendría que usar un arma de caos para matar a su padre. Es que es de una crueldad narrativa brillante. ¡Qué fuerte! De verdad, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Y bueno, haciendo un poco de recapitulación, este capítulo 239 es que logra un equilibrio perfecto. Por un lado, tenemos la alta fantasía mitológica con el sacrificio, el grial y las armas sagradas. Y por otro, las consecuencias más oscuras de esta supervivencia parasitaria de Kaz-Palug. Es que esa es la magia de esta obra. Nos recuerda constantemente que, en las grandes epopeyas, el pasado nunca se borra con un conjuro. Las decisiones cuestionables de Merlin o el peso del caos de Arthur siempre acaban pasando factura a la nueva generación. Desde luego. Y eso me lleva a un pensamiento final, algo que me gustaría dejar ahí para quienes nos escuchan, para que le den una vuelta. A ver, hemos visto que la sangre de Arthur es el santo grial, el antídoto contra el caos. Pero si lo piensas fríamente, ¿no convierte eso a la cura en una extensión directa de la enfermedad? ¡Ostras, qué buena reflexión! Claro, porque si los nuevos héroes van a empuñar armas que están forjadas con la esencia misma del caos para destruir al caos, no estarán preparando sin darse cuenta el escenario para una tragedia aún mayor que la de sus padres. Ahí lo dejo, para reflexionar en silencio. Da muchísimo que pensar, desde luego. Menudo bucle nos espera. Ya te digo, va a ser apasionante ver cómo se desarrolla todo esto en los próximos capítulos.